Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de cosas buenas y con la energía por las nubes. Hoy, como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado, y sigue generando, una cantidad enorme de conversación, especulación y, por qué no decirlo, morbo. Vamos a desmenuzar, analizar y por supuesto comentar sobre la pelea que nadie vio, secretos revelados. Sí, así como lo escuchan. Nos adentraremos en ese supuesto conflicto, esa discusión, ese desencuentro, o lo que sea que haya sucedido, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nos hizo soñar a muchos con su química, su amor y su historia de cuento de hadas. Pero antes de que nos metamos de lleno en este mar de rumores, de especulaciones y de análisis exhaustivo, quiero recordarles algo muy importante, algo que siempre digo, pero que nunca está de más reiterar: si son nuevos por aquí, o si simplemente aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de mis vídeos. Como saben, siempre estoy investigando, buceando en la información, buscando datos frescos, analizando cada detalle del mundo de las series turcas, la vida de las celebridades, los romances apasionados y, por supuesto, todos los chismes jugosos que nos encantan. Así que únete a la comunidad. No te vas a arrepentir. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo y no te pierdas nada de lo que está pasando. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, de pasión, de talento y de una química que honestamente traspasaba la pantalla. ¿Quién no recuerda Love is in the Air? Esa serie, ese cuento de hadas moderno donde el destino unió a Eda y Serkan, y que inevitablemente los catapultó al estrellato, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Su romance en la ficción fue tan creíble, tan palpable, que el público no pudo evitar soñar con que esa magia, esa conexión, existiera también en la vida real. Y para sorpresa de muchos, así fue. La confirmación de su relación fue la cereza del pastel, la materialización de los sueños de millones de fans que vibraban con cada gesto, con cada mirada, con cada abrazo de la pareja. Eran la pareja perfecta. La pareja soñada. La imagen de la felicidad, de la complicidad, de un amor que parecía inquebrantable. Las redes sociales explotaban con fotos, con vídeos, con mensajes de apoyo y de cariño. Parecía que todo era color de rosa, que su amor iba a durar para siempre, y que ambos iban a vivir felices para siempre. Pero como todos sabemos, los finales felices en la vida real no siempre son tan sencillos de alcanzar como en las series. Y lamentablemente, como un trueno en un cielo despejado, la noticia de su ruptura llegó. Cayó como un balde de agua fría para muchos fans, que aún soñaban con verlos juntos para siempre, celebrando su amor en el altar o, al menos, paseando tomados de la mano por las calles de Estambul. La ruptura, a diferencia de su romance que fue muy público y documentado, fue algo silenciosa, discreta, casi clandestina. Y es aquí donde la intriga comenzó a crecer, donde las preguntas comenzaron a multiplicarse, donde la especulación se desató y donde, inevitablemente, surgió la pregunta: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Qué fue lo que rompió esa burbuja de amor que parecía tan fuerte? Y la pregunta más intrigante de todas: ¿hubo una pelea que nadie vio? ¿Hubo un conflicto que se mantuvo en secreto? Desde el momento en que se confirmó la separación, los rumores comenzaron a circular como un torbellino. Las fuentes cercanas, los medios de comunicación turcos, los fans más dedicados, los portales de noticias de espectáculos, todos intentando descifrar la verdad detrás de la ruptura. Se habló de todo, de diferencias en sus carreras, de incompatibilidad de horarios, de la presión mediática, de terceros en discordia, de celos, de desconfianzas. La imaginación de muchos no tuvo límites. Se tejieron todo tipo de teorías, algunas más descabelladas que otras, pero todas buscando una explicación, un motivo, una razón para entender por qué el cuento de hadas había llegado a su fin. La narrativa general que se vendió, en un principio, fue la de una separación amistosa. Ambos actores, supuestamente, decidieron tomar caminos separados de manera civilizada, madura y respetuosa. Se dijo que se habían dado cuenta de que sus caminos no coincidían, que sus vidas estaban tomando rumbos diferentes y que, por el bien de ambos, lo mejor era seguir adelante por separado, pero conservando el cariño y el respeto mutuo. Declaraciones vagas, ambiguas y, por supuesto, muy cuidadas, que no revelaban nada concreto.
Pero con el tiempo y con la investigación, empezaron a surgir detalles que, si bien no confirmaban una pelea en sí, sí dejaban entrever ciertas tensiones, ciertos desencuentros, ciertas fricciones que, al parecer, no eran tan evidentes en la superficie. Pequeñas pistas, sutiles indicios, gestos que, analizados con lupa, parecían indicar que algo más complejo había sucedido detrás de la fachada de la separación amistosa. Una de las teorías más comentadas, y que sigue generando debate, se centra en sus proyectos profesionales. Ande en ese momento parecía estar más enfocada en su carrera, buscando papeles desafiantes y proyectos que la alejaban del foco mediático de la pareja. Buscaba explorar nuevas facetas, demostrar su versatilidad como actriz y alejarse de la imagen de la novia de. Quería ser reconocida por su talento y por su trabajo, no solo por su relación sentimental. Kerem, por otro lado, estaba involucrado en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, lo cual, se dice, generó cierta distancia entre ellos debido a los viajes y los compromisos laborales. La distancia física, las agendas apretadas, la dificultad para coincidir en tiempo y espacio, todo eso pudo haber contribuido a enfriar la relación, a generar desencuentros y a dificultar la comunicación. Se especuló que la presión mediática, la constante atención de los paparazzi, la necesidad de mantener una imagen perfecta, y el peso de las expectativas del público también jugaron un papel importante en el desgaste de la relación. Estar constantemente en el ojo público, ser objeto de rumores y especulaciones, ver cada uno de tus movimientos analizado y juzgado, tener que lidiar con la intromisión de los medios en tu vida privada, todo eso puede ser muy agotador, puede generar estrés, y es posible que esto haya afectado su capacidad para comunicarse y resolver problemas. La fama, a veces, es una jaula dorada. Otra versión, que circula entre los fans más acérrimos, habla de diferencias de personalidad. Se dice que aunque al principio la química era innegable, con el tiempo se hicieron evidentes ciertas incompatibilidades. Tal vez sus objetivos de vida no coincidían del todo, o quizás la forma en que afrontaban las situaciones y los desafíos era diferente. Uno podía ser más extrovertido, más impulsivo, y el otro más introvertido, más reflexivo. Esas diferencias, que al principio pueden parecer atractivas, con el tiempo pueden generar roces y conflictos. Es importante aclarar, y lo repito una vez más, que todo esto son rumores, especulaciones y deducciones basadas en la información disponible. Nunca hemos tenido una confirmación oficial de una pelea, ni de ningún otro conflicto grave. Ni Ande ni Kerem han hablado abiertamente sobre los motivos de su separación. Pero el silencio que rodeó su separación, la ausencia de declaraciones claras y contundentes, y los pequeños detalles que se filtraron con el tiempo, han alimentado la idea de que algo más complejo sucedió detrás de escena, que algo más profundo y oscuro se escondía tras la fachada de la separación amistosa. Ahora bien, ¿qué secretos se han revelado a lo largo del tiempo? ¿Qué pistas nos han dejado, de manera consciente o inconsciente, Ande y Kerem? ¿Qué detalles nos han dado, sin querer, las personas cercanas a ellos? ¿Qué han descubierto los fans, con su incansable labor de investigación y análisis? Bueno, uno de los aspectos más interesantes, y que ha dado mucho de qué hablar, son las publicaciones en redes sociales. Ambos actores son muy activos en sus perfiles, y los fans más observadores no tardaron en analizar cada foto, cada comentario, cada me gusta en busca de pistas, de señales, de indicios que pudieran revelar algo sobre su estado de ánimo y sobre la situación que estaban viviendo. Cada publicación, cada imagen, cada texto se convirtió en un rompecabezas que había que descifrar. En particular, después de la ruptura, muchos notaron que Ande y Kerem dejaron de seguirse en algunas plataformas, un gesto que en el mundo de las celebridades es una clara señal de distanciamiento, de ruptura definitiva, de que la relación ha llegado a su fin. Además, algunos interpretaron ciertas publicaciones como indirectas, mensajes sutiles dirigidos el uno al otro, como una forma de expresar sentimientos, de desahogarse o de dejar entrever lo que realmente sentían. Por ejemplo, algunas fotos de Ande en las que parecía estar más enfocada en sí misma y en sus amigos, fueron interpretadas como una señal de empoderamiento y de superación, como una muestra de que estaba bien, de que estaba feliz y de que estaba lista para seguir adelante. Otro secreto que se ha revelado a través de los años son las declaraciones de personas cercanas a ellos. Aunque la mayoría de las fuentes han sido discretas, respetuosas y cuidadosas con sus palabras, algunos amigos o conocidos han insinuado, sin entrar en detalles, que la relación no era tan idílica como se mostraba públicamente, que existían ciertas tensiones y desacuerdos que no eran visibles para el gran público. Esas insinuaciones, esos comentarios
Ese velados, aunque no confirmados, alimentaron la idea de que existían problemas, de que había grietas en la relación y de que, tal vez, la separación no fue tan amistosa como se pretendía. No podemos olvidar el impacto de los fans. El fandom de Hande y Kerem es enorme y han sido muy activos en analizar cada detalle, en crear teorías y en especular sobre el futuro de ambos actores. Sus redes sociales, foros y grupos de discusión son una fuente constante de información, de debate y de análisis. Los fans han sido, en cierta medida, detectives tratando de descifrar la verdad, de encontrar respuestas a las preguntas que los atormentan. Han investigado, han analizado, han comparado y han creado todo tipo de hipótesis, algunas más creíbles que otras. Es crucial recordar que el mundo del espectáculo es un negocio. Las relaciones, los romances, las rupturas, todo está sujeto a una gran cantidad de presión y de control. Las celebridades tienen que mantener una imagen pública, proteger su reputación y, a veces, ocultar la verdad para evitar dañar su carrera. Tienen que cuidar su imagen, porque de eso depende su éxito y su trabajo. Por eso es posible que en muchos casos, la verdad no se revele por completo, o que se cuente de manera parcial, para proteger a los involucrados. La pregunta sigue siendo, ¿hubo una pelea que nadie vio? La respuesta probablemente es que no lo sabremos con certeza. Es posible que haya existido una discusión, un desacuerdo, o simplemente una serie de malentendidos que llevaron a la ruptura. Pero incluso si no hubo una pelea en el sentido literal de la palabra, sí es evidente que la relación entre Hande y Kerem se vio afectada por una serie de factores: la presión mediática, las agendas laborales, las diferencias de personalidad y, tal vez, el simple hecho de que el amor, a veces, se acaba. La vida, a veces, nos depara caminos inesperados. Lo que sí podemos decir con certeza es que su historia nos ha enseñado algo muy importante, que las relaciones, incluso las más bonitas, no siempre son fáciles. Que el amor, a veces, se desgasta, se enfría o simplemente se transforma. Y que, a pesar de las apariencias, lo que vemos en las pantallas y en las redes sociales no siempre es la realidad. Las celebridades, al igual que nosotros, son personas con sentimientos, con problemas y con vidas privadas que a veces prefieren mantener en secreto. Para finalizar este análisis exhaustivo, quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos discutido hoy. Primero, hemos explorado los rumores que rodean la supuesta pelea entre Hande y Kerem, que en realidad parece ser una serie de tensiones, de desencuentros y de desacuerdos que, aunque no hayan llegado a una pelea física o verbal, sí afectaron la dinámica de la relación. Luego analizamos las posibles causas de la ruptura, incluyendo diferencias profesionales, presión mediática, diferencias de personalidad y la posibilidad de que el amor simplemente se haya agotado. Y por último discutimos los secretos revelados, como las publicaciones en redes sociales, las declaraciones de terceros y el análisis de los fans, que nos han dado pistas pero no respuestas definitivas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Sé que es un tema que genera muchísima curiosidad y que a muchos de ustedes les encanta debatir sobre él. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo una pelea? ¿Qué creen que realmente pasó entre Hande y Kerem? ¿Qué creen que fue lo que llevó al final de su relación? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, saber lo que piensan y debatir sobre estas cuestiones. Recuerden que el debate es sano y que siempre es bueno escuchar diferentes puntos de vista. Y por favor, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, para estar siempre al tanto de las últimas novedades del mundo de las series turcas y del espectáculo en general. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.